Este tema, como les explicaba, es un tema muy importante, que pasa muy desapercibido porque realmente es algo de lo que no se habla, de lo que no se conversa y es necesario, ¿no? Es necesario aprender a gestionar realmente cada uno de los tiempos que aplicamos en nuestra vida. En este caso, vengo yo a poder plantearles este tema de vacaciones con propósito. Utiliza tus capacidades y conquista tu verano. La idea es que sepamos gestionar también el uso de nuestras vacaciones, ¿ok? Entonces, a través de esto vamos a trabajar con diversas estrategias, diversas herramientas que nos van a permitir a nosotros explotar de la mejor manera nuestro tiempo. En este caso, es un tiempo de ocio, ¿ok? Entonces, bien, acá un poco sobre mí. Como les explicó, también, muy aparte de ello, soy deportista también y he tenido la oportunidad de participar en eventos representativos del Perú. Eh, Aquí les dejo una pequeña frase con la que me identifico mi trabajo en general, y yo podría hablar mucho más allá de eso. Creo que identifico mi vida, ¿no? Con esto, porque si bien no todo va a ser el trabajo con las personas, siempre voy a estar en contacto con ellas, así sea en mis círculos sociales, en mi familia, y siempre voy a buscar esto, ¿no? Y si encuentro la satisfacción invaluable en el trabajo personal con mis estudiantes, en este caso que estoy en la Universidad Continental, yo siendo tutor de becas, entonces tengo la posibilidad de trabajar con ellos como personas, buscando su mayor bienestar, su mejor desarrollo personal y académico, porque la idea es que tengamos un desarrollo integral y justamente por eso también hablamos ahora incluso de las vacaciones, porque es parte de nuestro desarrollo Porque integral. mire, Y de esta frase, ¿no? Que siempre va acompañando mi vida realmente, que es el ser más para servir mejor, ¿ok? Que siempre a partir de todo aquello que yo pueda aprender, de todas esas experiencias, es lo que voy a poder ofrecer a las personas que me rodean, a las personas que puedan necesitar de mí. Bien, y yendo directamente al tema, vamos a iniciar sabiendo o conociendo un poco de ustedes cómo han vivido sus vacaciones, que de repente, qué actividades han realizado, algo un poco general, tal vez pueden participar por ahí voluntariamente. Se Chicos, tiene para que puedan chicos, participar pueden alguno. escribir en el chat, también pueden aperturar el micro y pueden dar algunos comentarios. Por favor, les invitamos a interactuar, ¿sí? Pueden escribir también en el chat. Si tratemos de interactuar siempre con orden para que Trabajando, nos no nos dice interrumpamos. Javier, nos dice trabajando por las tardes y haciendo deporte, ¿no? Ayudando en el trabajo de un familiar, haciendo deportes, nos dicen otras personas. ¿Qué más? A ver. eh, nos dicen que la mayoría está, bueno, otros están haciendo un curso y están estudiando, están ayudando a algún familiar, están repasando la materia, están haciendo trabajo vocacional, clases particulares, otros están viajando, haciendo ejercicio, estudiando inglés, llevando cursos virtuales, están viajando, están haciendo ciclo verano, están haciendo inglés. Los chicos están interactuando en el chat. Excelente, muy bien. Qué bueno saber que todos están aquí atentos y la interacción siempre es algo bonito, que retribuye a mí este trabajo. Uy, hay un Bien, montón como de veo, interacción, de respuestas, Javier. Tenemos como más de 40 respuestas. sí, ya me imagino, pero está muy bien. Ya cuando tengamos de repente algunas participaciones más puntuales adelante, ahí pediremos de repente que sí aperturen su micro, levanten la mano para poder darles la oportunidad de participar. Así es que atentos, atentos. Ok, bien, como podemos ver, como hemos escuchado con la colaboración de Margot, varios estamos procurando tener actividades que signifiquen productividad, ¿no? Que signifiquen que estamos haciendo algo, que no solo nuestro tiempo de ocio es para descansar, ¿ok? Sin embargo, este tiempo que empleamos, tal vez de una forma productiva, tenemos que saber gestionarlo también. Y es muy importante porque de esto parte muchas cosas que van a influir en nuestro desempeño a lo largo del ciclo académico, ¿no? En este caso, generalmente se trabaja con los semestres, entonces
se va a ver reflejado en su semestre académico. Y justamente esta gestión de nuestras vacaciones nos va a permitir, si es una gestión adecuada, obviamente, nos va a permitir que nosotros nos desarrollemos de mejor forma académicamente durante el año, que podamos tener mejores estrategias también para estudiar durante el año, para de hecho también ser resilientes, ¿no? Que cuando hablamos de resiliencia hablamos de esa capacidad, por así decirlo, de soportar las adversidades que se nos van a presentar durante el semestre académico, respecto a lo académico. Hablemos un poco de lo académico, que sin querer igual va a ir de la mano con lo personal, ¿no? Porque todos sabemos que estas dos partes están una con la otra. Así como les expliqué al inicio y como hablé, ¿no? De que me interesa el crecimiento personal y académico, es porque van a ir de la mano completamente. Bien, y esto es muy importante porque se cambió la diapositiva. Ya, listo. Bien, eh, creo que en este caso todos hemos sido estudiantes, tanto las personas que ya son mayores, que son ahorita participantes como organizadores de este evento, tanto como yo, tanto como ustedes que actualmente son estudiantes, y siempre hemos tenido esta sensación, ¿no? De estar a la espera de las vacaciones de verano, porque son las vacaciones más largas, las que nos permiten hacer más actividades posiblemente. Entonces, sin embargo, tenemos que saber gestionarlo de forma adecuada, porque sin querer esto nos abre puertas hacia cosas que nos van a permitir crecer o nos van a permitir de repente adquirir hábitos que no nos van a hacer que desarrollemos nuestras habilidades durante el semestre académico. Y por eso es que yo lo dividí un poco en que tenemos que seleccionar estos dos caminos, ¿no? Porque tenemos que adquirir una libertad o un libertinaje, ¿no? Porque cuando hablamos de libertad y de libertinaje, libertinaje es tener una libertad sin medidas, sin control, sin restricciones, sin alguna especie de control, como les digo, que no permita, que nos permita realizar actividades de repente en exceso, ¿no? Y actividades que no nos van a favorecer, como les digo, sobre todo en el tema de los hábitos. ¿Por qué es muy importante el tema de los hábitos? Porque nosotros vamos a funcionar a través de hábitos, vamos a tener que tener una rutina, porque eso mismo significa tener un horario de clases, un horario de trabajo, entonces, innegablemente vamos a tener que convivir en una rutina. Por lo mismo, el hecho de cultivar buenos hábitos nos va a permitir que esta rutina sea llevadera, que esta rutina sea efectiva, no nos aburra o no desertemos de esta rutina. Entonces, cuando yo hablaba de libertinaje, veía las posibilidades en las vacaciones de verano y, como les digo, es el tiempo más largo que tenemos para realizar las actividades que querramos fuera de lo académico. Y en este caso podemos estar cayendo en el exceso de tiempo libre, ¿no? El exceso de tiempo libre nos puede llevar a que de repente decidamos de forma excesiva dedicarnos a dormir, a estar echados, a estar en el cuarto, a no hacer nada, ¿no? Y con esto también el tema de la libertad, ¿no? O sea, vamos a tener libertad de repente de salir, de juntarse con amigos, y hasta que en un punto estos excesos también pueden significar algo negativo para nosotros. La disminución de responsabilidades, ¿no? Porque nosotros en verano, sin querer, dejamos ciertas responsabilidades que tenemos durante el semestre académico y bueno, este exceso de disminución de responsabilidades puede generar este hábito, ¿no? De que realmente ya no querramos adquirir estas responsabilidades luego al momento de volver a clases. La libertad en la alimentación también es muy importante porque muchas veces en verano también, ya que tenemos mayor tiempo, mayor facilidad, empezamos a caer en la comida chatarra, en comida que no es saludable, en exceso de tomar de repente gaseosas, ¿no? Y que también son malos hábitos, ¿no? Que después se generan como una necesidad, ¿no? Si es que nosotros hacemos de esto un hábito, es de esta alimentación un hábito, ¿no? Y como les digo, el reposo en exceso, ¿no? Porque también el hecho de uno estar encerrado en su cuarto, dedicarse a dormir, a descansar, hay estudios que sobre esto en la psicología tiene una gran influencia en las emociones, ¿no? En cómo nos sentimos, tiene influencia sobre nuestra autoestima, tiene influencia sobre de repente nuestro estado de ánimo, que
al estar en esta situación de un exceso de reposo, pues nos sentimos tristes, nos podemos llegar a sentir deprimidos. Entonces, este camino, en definitiva, no nos trae buenas opciones para nuestra vida en general y para nuestro desarrollo académico también. Siempre les voy a hablar de estos dos ámbitos porque algo que aprendí bastante, sobre todo con la psicología del deporte, es que nosotros, como no somos personas diferentes cuando realizamos actividades. Es decir, si yo soy deportista, cuando soy deportista no dejo de ser persona, no dejo de ser estudiante, no dejo de ser hijo, hermano, no dejo de ser las cosas que hago en general. Sigo siendo esa misma persona. Entonces, no somos personas diferentes cuando hacemos actividades, somos la misma persona. Eso quiere decir que siendo la misma persona, tenemos los mismos problemas siendo deportistas, los mismos problemas que tuvimos de repente con nuestra familia o de repente en nuestra relación, nada, o de repente alguna pelea con los hermanos, o algún problema económico que nos signifique una dificultad también. Entonces, toda esta suma de problemas en definitiva va a afectar. Siempre, siempre va a afectar. No hay forma de que esto no tenga un efecto. Simplemente vamos a saber cómo gestionarlo, ¿ya? Ese es el tema. Muchas veces, a veces no se trata de que vamos por ejemplo, al respecto del control emocional, ¿no? O de la inteligencia emocional, no se trata de dejar de sentir, se trata de sentir las cosas que sentimos, como las sentimos, teniendo una expresión adecuada de ello, ¿no? Entonces, volviendo al tema, en cuanto a la libertad, que este es el camino de alguna forma adecuado, ¿no? Que nos va a ayudar a poder generar buenos hábitos, en el que nosotros este tiempo libre lo empleamos en mejorar nuestras habilidades, en actividades de recreación, que es muy importante, ¿no? O sea, es cierto que necesitamos recrearnos, necesitamos salir con nuestros amigos, de repente ir a alguna fiesta, son cosas necesarias, pero siempre esto tenemos que cuidar los excesos, porque todos vamos a tener que divertirnos, no podemos negarnos a la realidad que todos salimos a una fiesta, que todos nos juntamos con amigos. Entonces, es una realidad que vivimos todos. Por lo mismo, tenemos que saber también gestionar estas actividades, ¿no? Compartir el tiempo con familia también, ¿no? Porque aprovechamos este tiempo siendo estudiantes, creo que todos nos hemos dado cuenta que al momento de estar en nuestro ciclo académico dejamos un poco de lado a la familia. Y siempre la conexión familiar es importante, ¿no? Siempre va a ser nuestro primer vínculo de confianza, sobre todo al momento de crear autoestima, y esta autoestima se refleja también en cómo nosotros estudiamos, cómo nosotros nos sentimos seguros al momento de dar exámenes, al momento de dar una exposición, al momento de hablar en público, al momento de relacionarse con otras personas. Entonces, siempre las cosas van a ir de la mano, ¿sí? Y bueno, y cuidar nuestra salud física y mental, ¿no? Porque no podemos dejar de lado ninguna parte, ¿no? No podemos dejar de lado el ámbito físico, nuestra salud física y nuestra salud mental también. Van a ir de la mano siempre. Y siempre el reflejo de nuestra salud física va a ser el reflejo de nuestra salud mental. O sea, si estamos nosotros mal a nivel de nuestra salud mental, se va a ver reflejado en nuestra salud física, ¿no? Incluso en nuestra apariencia. Entonces, son cosas que debemos saber gestionar, como les digo. Todo esto se trata de la gestión, es decir, de nuestra organización, de cómo hacemos las cosas, ¿ok? Entonces, sí, todo es cuestión de organizarnos. Todo va a resultar a partir de ello. ¿Ok? Todo va a resultar a partir de cómo nos organizamos, en tiempos, en actividades, en cómo distribuimos las actividades a lo largo de la semana. Como les digo, siempre vamos a tener que vivir en una rutina, que vamos a poder ir modificando, ¿sí? Pero esa rutina va a tener que existir una rutina, por lo menos por un tiempo prolongado, ¿ok? Entonces, tenemos que saber cómo nosotros vivir la rutina, porque se vive también hablando de que sí, tenemos que hacer siempre cosas diferentes, pero la verdad también es que siempre no se puede. Muchas veces nuestras metas, lo que queremos lograr, no nos permite y nos obliga a tener una rutina. Y es una rutina que tenemos que saber gestionar. Entonces, tenemos que tener estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, establecer tiempos para realizar nuestras actividades, ¿no es cierto? Yo sé que tanto tiempo voy a salir con mis amigos, tanto tiempo voy a estar con mi familia, tanto tiempo voy a dedicar de repente a un juego de la computadora, a un juego del teléfono, ¿no? Tanto tiempo le voy a dedicar a de repente aprender un idioma, a aprender alguna nueva habilidad, pintar, cocinar, cantar, cualquier actividad, ¿no? Que también en realidad es algo extracurricular, ¿no? Podríamos decirlo.
Incluso también aprender o reforzar, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Que han estado reforzando, también darse un tiempo para reforzar de repente aquellas falencias que tenemos durante el año académico o durante el semestre académico. El uso de la agenda, obviamente, siempre va a ser una recomendación el uso de una agenda porque es una herramienta que nos permite saber qué tenemos que hacer, porque a todos en algún momento nos puede fallar la memoria y no porque recordemos mal o porque tengamos algún problema en la memoria, sino porque también los problemas influyen en eso. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha ocurrido que algún día han tenido problemas de algún tipo y se han olvidado de hacer de repente una tarea, de hacer de enviar algún correo, de repente tenían que hacer algo y lo olvidaron. ¿Por qué? Porque los factores emocionales siempre van a tener un control sobre nuestras acciones que son, podríamos decirle, conscientes. Porque muchas veces la parte emocional escapa de lo consciente. ¿Ok? Entonces, establecer metas a corto, mediano y largo plazo es muy importante porque así el hecho de establecer metas en diferentes plazos, ¿qué nos permite? Nos permite ver un reflejo de lo que estamos haciendo, tener una respuesta. Es decir, por ejemplo, si yo me estoy planteando hacer algo, mi meta de repente de hoy para mañana es terminar cinco cosas de las 20 que tengo que hacer. Entonces, si al día de mañana yo acabo esas 5 cosas, ya sé que estoy avanzando. Pero si yo solo me planteo acabar las 20 cosas en 10 días, entonces cuando pase de un día al otro, yo voy a sentir que no he avanzado nada. Por más que yo ya haya avanzado algo, voy a sentir que no he avanzado nada porque mi meta es muy grande de inicio y no tengo metas que refuercen eso que yo estoy haciendo. Entonces necesitamos metas que refuercen lo que yo estoy haciendo, es decir, que me hagan ver que estoy haciendo bien las cosas, que estoy progresando, que estoy avanzando. Entonces, por eso es necesario tener metas a corto plazo, es decir, metas inmediatas, ¿no? Pues como les digo, mañana voy a lograr esto, o en 3 días puedo lograr esto, ¿no? A mediano plazo, que es de repente va un poquito más allá, ya en una semana voy a tener esto listo, ya en una semana voy a poder hacer esto, y a largo plazo, que es nuestra meta final, podríamos llamarlo, ¿ok? Nuestra meta principal, ¿ok? Podemos llamarle así también, de repente con una meta principal y tener metas secundarias. Y es importante esto, porque al mismo momento en que nosotros recibimos este estímulo, ¿no? Esto de nosotros ver que estamos logrando cosas, que estamos progresando, eh, nosotros nos sentimos bien con lo que estamos haciendo y nos motiva a querer seguir haciéndolo, a querer seguir progresando, a querer seguir avanzando, a querer seguir llegando a la meta, ¿ya? ¿Qué más? Apoyarnos en alguien es útil, ¿no? Si de repente yo con un compañero decido realizar actividades similares o alguna de mis actividades la realizo con un compañero, porque es cierto que nuestra motivación no dura para siempre. O sea, la motivación que tenemos no dura para siempre. Y tenemos acá, podemos dividirlo esto en dos motivaciones, ¿no? Tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, como suenan sus nombres, intrínseca suena interno, una motivación interna, y extrínseca una motivación externa. Una motivación externa de repente es que al momento yo lograr algo, no sé, me van a comprar un teléfono, ropa nueva, algo, ¿ok? Esa es una motivación extrínseca, que algo externo me motiva a continuar hacer mis cosas, ¿no? Y una motivación intrínseca, parte de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ¿no? O sea, yo quiero lograr, parte de repente del logro, ¿no? Yo quiero lograr esto porque me voy a sentir realizado con esto, ¿ok? Entonces, ninguna de estas dos dura para siempre, pero sí van de la mano. Entonces, en los momentos en que de repente no aparezcan estas motivaciones, la otra persona puede servir de aquel apoyo, de aquel aliento, de aquella motivación que nos hace falta, o incluso de repente de ese empujón que necesitamos para continuar realizando nuestras actividades, que eso es muy importante. O sea, tener a alguien que nos impulse a lograr las cosas es necesario, sobre todo porque nosotros somos seres sociales. Es una de las diferencias que podemos tener de repente con algunos, con grandes cantidades de animales. Somos seres que necesitamos nuestro desarrollo social, nuestra integración social es necesaria, es una necesidad biológica, podríamos llamarle. ¿Ok?
Entonces, nosotros necesitamos relacionarnos con personas. Y esto también influye en cómo me siento, influye en si me siento bien conmigo mismo, influye en que de repente esa persona me hace ver las cosas que yo no veo. Y no solo hablo de errores, sino de repente me hace ver, oye, tú sí estás logrando estas cosas y de repente yo no veo porque de repente estoy siendo un poco exigente conmigo y no estoy viendo mis logros y me estoy desmotivando a través de querer exigirme más y no ver mis logros. Sin embargo, va a aparecer esa otra persona a decirnos, oye, mira, estás logrando estas cosas, me he dado cuenta que haces esto mejor ahora, que sabes más de repente que yo, etcétera. Entonces, como pueden ver, el apoyarse en una persona es necesario para poder, para parte de nuestra organización del tiempo y para realizar nuestras actividades, ¿no? Y ser conscientes de la procrastinación. ¿Alguien sabe lo que es la procrastinación? A ver, alguien si me puede comentar ahí por el chat si alguien tiene alguna idea. Chicos, participemos, por favor, chicas y chicas, que Javier nos está haciendo una pregunta. ¿Qué creen que es la procrastinación o el concepto, no? Ya, aquí tenemos aplazar los pendientes, dejar de para No mañana alguna dejar las actividad. cosas para mañana. Ahí está, ¿eh? Sí, Buenas está bien. tardes, ¿se me Podemos escucha? llamarle. Sí, muy bien, muchas gracias. Es como Este, una frase que dime. se me escucha, disculpe. Sí, sí se escucha, dime. Bueno, como comentan mis compañeras, es como, me hizo recordar esa frase, no, no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, Muy bien. no postergar las cosas. Muy bien. Exactamente, de eso se trata la procrastinación. La procrastinación se trata de ir aplazando nuestras cosas, ¿ok? Entonces, ¿por qué también sirven las metas a corto, mediano y largo plazo? Para no procrastinar, ¿ok? Para esto sirven también nuestras metas a mediano, corto plazo, largo plazo, ¿ok? Sirven para no procrastinar, porque si queremos hacer todo de un golpe, eso nos va a llevar a procrastinar. En cambio, si tenemos actividades cortas en las que vamos avanzando, entonces eso nos permite. ¿Por qué surge la procrastinación? Porque vemos una actividad que nos da miedo, podemos decirle, ¿ok? Vemos una actividad que nos da miedo y preferimos aplazarla, pero de repente no aplazarla haciendo nada, sino prefiriendo resolver actividades más simples, más cortas, ¿ok? Entonces, si nosotros dividimos nuestra meta o lo que queremos hacer en actividades cortas, la procrastinación no va a tener tiempo de aparecer, porque no va a haber actividades de repente más fácil o menos, o, bueno, van a haber, pero no van a ser también una diferencia tan grande en la que vamos a dejar para el último las cosas, sino que vamos a ir avanzando poco a poco y podemos gestionarlo de una mejor manera. Entonces tenemos que saber que esta procrastinación existe. Si no sabemos gestionar nuestros tiempos, si no sabemos organizarnos, la procrastinación va a aparecer y cuando aparezca nos va a poner en problemas, porque nos lleva después a tener este hábito de procrastinación en el ámbito académico. Y en el ámbito académico, la procrastinación, ¿qué nos lleva a hacer normalmente? Me dejan una tarea hace 2 semanas y la hago el día anterior de la presentación. Y la presento a las 11:59 con 59 segundos, que todos los estudiantes que hemos presentado tareas virtuales hemos pasado. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que esto no podemos permitirlo, porque en primer lugar que es algo estresante y el estrés finalmente no termina siendo sano para nosotros, y porque el estrés trae también consigo ansiedad, ¿ok? Y de repente no lograr las cosas también nos trae estados de ánimos negativos. Entonces, por esto es que debemos ser conscientes de la procrastinación y no acostumbrarnos a tenerla, es decir, acostumbrarnos a dividir nuestras actividades para que esta no aparezca. Bien, entonces tenemos unos consejos, ¿ok? Para poder nosotros disfrutar de nuestras vacaciones. No podemos de repente leer un libro, mirar una serie, hacer un viaje, practicar el deporte que a ustedes les guste o un deporte que quieran aprender, generar ingresos extra, ¿ok? Entonces, estas son actividades que de repente nos van a nutrir y son actividades que no podemos hacer y que nos gustan hacer, ¿no? Ah, bueno, a todos no les va a gustar leer libros, a todos no les va a gustar mirar una serie. Entonces, estas no son pautas ni reglas que debemos cumplir, ¿no? Sino que son recomendaciones para que ustedes elijan aquellas que les guste, para que realmente les sea favorable. Porque en este caso de las vacaciones, también tenemos que saber identificar las cosas que vamos a disfrutar
porque ese disfrute es el que nos va a llevar luego en el momento de poder iniciar clases, tener una motivación, ¿no? Sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien de hecho cosas que me gustan. Entonces, siempre este trato con nosotros mismos, ¿ok? Este buen trato con nosotros mismos, ¿ok? Nos va a dar una buena, un buen desarrollo a lo largo del periodo académico. ¿No? ¿Por qué? Porque nos condicionamos un poco a saber que al momento de llegar las vacaciones voy a poder hacer cosas que disfrute. Entonces, este camino que tengo que recorrer de un semestre, que bueno, normalmente no son 6 meses exactos, es un poco menos, pero este semestre que voy a recorrer se hace menos pesado porque sé que al final de este camino voy a tener un disfrute, voy a disfrutar de cosas, ¿no? Entonces necesito yo también hacer cosas que sean de mi agrado realmente. Y descubrir de repente qué me gusta, porque de repente no me gustaba leer, pero de repente era que no leía aquello que me gustaba. Eso me pasó a mí, por ejemplo. A mí en el colegio no me gustaba leer para nada, nunca me gustó leer hasta que llegué a la universidad. Y cuando empecé a leer lo que me gustaba, me gustó leer. Me gustó leer y yo pensaba realmente que jamás me iba a gustar leer, pero y que me iba a ver obligado de repente al estar en esta carrera que me gustaba. En realidad me gustaba el fin, me gustaba lo que se hacía en esta carrera y no el camino, ¿no? Que para mi carrera obviamente hay que leer bastante, ¿ok? Entonces, no pensando en ese fin, pensé en que de repente iba a sufrir un poco o de repente tener que obligarme a leer. Sin embargo, al darme cuenta que me gustaba este tipo de lecturas, realmente el camino se hizo diferente. Entonces ustedes también pueden descubrir las actividades que les gusta, ¿no? Y de repente a través de probar, ¿no? Intentar, voy a hacer de repente este deporte hoy día, voy a mirar una serie que me han recomendado, voy a leer un libro, no sé, alguna actividad que ustedes deseen probar. ¿No? Y en este caso el hecho de generar ingresos extra, bueno, siempre va a ser algo satisfactorio, ¿no? Porque a través de estos ingresos de repente podemos comprar cosas que queremos para nosotros, o ahorrar de repente para en un futuro comprar algo que queremos para nosotros, o de repente, si queremos, también ustedes pueden querer de repente invertir en el futuro, en hacer algo, en tener algún negocio, y también pueden trabajar hasta a través de estos ingresos. Entonces, al final de cuentas, estos ingresos sí les va a dar también una satisfacción, ¿no? Bien. Entonces ahora partimos un poco ya directamente con lo que vamos a realizar en las vacaciones, ¿no? Entonces es necesario tener un tiempo de desconexión total, es decir, darnos un descanso de los estudios, no olvidarnos por completo de los estudios. Sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque como les digo, siempre la rutina se hace pesada, pero la vamos a tener que vivir. No podemos evitar la rutina. La rutina va a aparecer en nuestras vidas, pero tenemos que saber también tener esos momentos de pausa de nuestra rutina en los que podemos salir de esta rutina y tener un descanso. Y es importante porque es como si recargáramos energía, ¿no? Es como si en este momento llegamos al final del semestre cansados, agotados, sin energía. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tomarnos un descanso. Si nosotros salimos de clases y inmediatamente nos metemos a estudiar lo que no sabía bien en la universidad, un curso que de repente no saqué buena nota, o que necesito aprender bien para el siguiente semestre, entonces, si yo me pongo a hacerlo inmediatamente, lo único que voy a generar es generar un estrés que me va a traer ansiedad, que me va a traer, bueno, un poquito hablando de lo psicológico, para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Por lo general, estos problemas, ¿no? Tanto el estrés, la ansiedad, inclusive la depresión, suelen aparecer juntos, ¿no? Y no juntos todos, ¿no? O sea, normalmente es como si fuera una cadena, ¿no? Uno arrastra al otro. Entonces, y no obviamente van a aparecer los tres, necesariamente pueden aparecer dos, pueden aparecer uno y luego en el futuro aparecer otro más. No, no todos aparecen de golpe al mismo tiempo, ¿no? Pero sin embargo son problemas que están relacionados, ¿no? La ansiedad, el estrés, la depresión están relacionados. Entonces, teniendo conocimiento que están relacionados, si yo me estreso, me estoy exponiendo a qué, a de repente entrar en ansiedad, empezar a somatizar. ¿Qué es somatizar? Empezar a tener síntomas, ¿ok? Síntomas físicos. Dolor de cabeza, tensión muscular, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿ok? Eso es somatizar, es tener síntomas físicos, ¿no? Y eso pasa con la ansiedad.
El hecho de, por ejemplo, a muchos les pasa que de repente cuando están muy estresados, cuando tienen mucha ansiedad, no puedo respirar, ¿ok? Entonces, estas cosas me expongo a esto, ¿no? Y de repente después, en un futuro me expongo a de repente algún cuadro de depresión, ¿entienden? Entonces, si yo me expongo al estrés de sobremanera, significa que me estoy exponiendo a que vengan otras cosas más junto con ello. Entonces, por lo mismo, sí es importante tener esta desconexión total, ¿no? Darnos un descanso, porque el estudio va a representar una actividad que de repente no es placentera a veces. No podemos realmente engañarnos que para todos es placentero estudiar, ¿no? No podemos decir de repente que hoy día amanecí con ganas de estudiar y todos los días amanezco feliz porque digo, quiero estudiar. No, van a haber momentos en que realmente no nos va a resultar placentero porque estamos cansados, porque de repente hay una actividad más atractiva. Entonces, lo real es esto, ¿no? Lo real es que no siempre el estudio va a ser atractivo. Entonces, por lo mismo, en algún momento nos puede llegar a aburrir, a cansar, a estresar. Entonces, por eso debemos desconectarnos del estrés, para evitar el estrés, para evitar la ansiedad, ¿no? Y para poder recargar nuestra motivación, ¿no? Tal cual como dice aquí, ¿ok? Eh, ¿Qué formas de repente ustedes pueden encontrar para esta desconexión? A ver, ¿alguien tiene alguna propuesta para poder hallar esta desconexión? Chicos y chicas, participemos, por favor. Escribamos por el chat, ahí los vamos a leer. Ya, Wow, ahí está. Escuchar música, pasear, jugar videojuegos, jugar, ir a la playa, viajar, hacer deporte, hacer ejercicios, al gym, salir al campo. Guay, tenemos como 300 después. Viajar en familia, pasear, cantar, bailar, escuchar música, escuchar videojuegos, dibujar, viajar, salir a correr, hacer deporte, tocar un instrumento, practicar deportes, viajar, hacer sí, turismo, salir con amigos. muy bien. Sí, o sea, de verdad, chicos, a ver, hay algo que debemos desprendernos un poquito. No siempre tenemos que realizar actividades que sean productivas. Ya, sé que vivimos en un mundo que nos exige ser productivos constantemente. Y sí, es necesario. Pero si todo el tiempo estamos tratando de ser productivos, igual entramos en este estado de estrés, en este estado de ansiedad. Entonces, tenemos que tratar de comprender también que no siempre tenemos que ser productivos con las actividades que hacemos. De repente, un día me quiero dormir hasta el mediodía. Y es una actividad que no es productiva, no es nada productiva, porque es un tiempo que podría emplear en hacer muchas cosas que de repente me pueden servir a largo plazo, pero es una actividad que me genera placer en ese momento. Entonces, a través del placer es que nosotros vamos a hallar motivación. Entonces, necesitamos que también saber y ustedes reconocer que no siempre necesitamos, porque vivimos un poco en una cultura de que el castigo es bueno, ¿no? Y me refiero a que si sufro, está bien, o sea, porque si yo sufro significa que estoy logrando cosas. Y constantemente la gente vive relacionando estos dos aspectos, el sufrimiento con el logro. Y no siempre es así, porque necesitamos, o sea, sí es cierto que vamos a tener que esforzarnos y que en algún momento vamos a tener que hacer cosas que no nos gusten para poder progresar, para poder crecer, sí, pero no siempre. Entonces tenemos que quitarnos la idea de que sufrir es igual a logro, sufrir es igual a éxito. No, o sea, no siempre es igual a éxito, porque muchas veces sufrir es un éxito momentáneo. ¿Y qué pasa con personas? ¿Qué pasa con las personas que lamentablemente se suicidan? Muchas veces gente exitosísima, que ha logrado grandes cosas, que tiene todo el dinero del mundo, pero dejó de lado la parte importante, que no siempre este esfuerzo, sufrir o dejar de lado las cosas que te gustan, te van a llevar al éxito. Porque no creo que el éxito sea desaparecer de este plano, ¿no? De la vida. Y no creo que una persona que sea feliz o que disfrute de la vida, vaya a hacer esto.
Entonces, por eso, chicos, yo sé que les explico esto de una forma muy extrema, ¿ok? Pero son cosas reales. O sea, son cosas a las que se puede llegar. Pero obviamente no significa que todos van a llegar a eso por estresarse de sobremanera. No, no todos, ¿no? En definitiva, no todos. Pero sí podemos evitar problemas con nosotros mismos. Como les digo, el hecho de somatizar la ansiedad, de tener malestares por estar estresado de sobremanera, ¿ok? Entonces, podemos realizar actividades que no sean realmente productivas. De repente un día quiero pasar con mi mamá todo el día, y ir a caminar, ir a hacer cualquier cosa que no necesariamente sea productiva, y también está bien y también es parte de esta desconexión. Justamente esta desconexión es eso, que hagamos algo que nos genere placer y que no necesariamente sea productivo, ¿ya? Entonces sí, es importante que nos desconectamos, ¿ok? De forma adecuada de los estudios, ¿ok? Y obviamente que este no sea durante todas las vacaciones, ¿no? Tampoco todas las vacaciones voy a estar desconectado para después el último día volver a caminar, ¿no? De eso tampoco estamos hablando, ¿ok? Así es que vamos al siguiente. Tener una recuperación gradual, ¿ok? Vuelve a conectarte con alguna actividad, porque no puedes desconectarte del todo, sí es cierto. Entonces, como les digo, de alguna forma la vida se nos va a tratar de tener que estar en un balance, ¿no? Y este balance no significa que siempre va a estar balanceado, ¿no? En un momento de nuestra vida habrá más estrés que cosas placenteras. Y en otro momento de nuestra vida la balanza cambiará, habrán cosas más placenteras que cosas estresantes. Y ese es el balance, ¿no? Ese es el balance. El balance realmente es estar moviendo esta balanza constantemente, no mantenerla en un punto medio, porque realmente eso no es real, ¿no? Eso sería pretender perfección. Y no vamos a hallar esa perfección en las cosas, porque hay cosas que no dependen de nosotros y tenemos que saber reconocer las cosas que no dependen de nosotros. Entonces, para este caso, entonces, sí, es necesario que podamos retomar actividades, ¿ok? Para que no nos hagan estar totalmente desconectados del mundo académico, de nuestra misma actividad cerebral, ¿ok? De nuestra misma actividad cerebral. ¿Por qué? Porque no solo se trata de estudiar, no solo se trata de hacer una actividad que sea académica, se trata de hacer actividades, en este caso, por ejemplo, sí que puedan ser productivas, ¿no? Como por ejemplo cocinar, como por ejemplo leer, como por ejemplo hay actividades, por ejemplo, que ejercitan bastante el cerebro. eh, el sudoku, actividades que requieran de nuestra memoria, ¿no? Por ejemplo, armar los cubos, ¿no? Armar rompecabezas, actividades que demanden que nuestro cerebro esté en activo, ¿ok? Eso es importante, tener actividad de nuestro cerebro, ¿ok? Eso es lo que queremos, ¿ya? Eso es lo que queremos. Entonces, a esto nos referimos con empezar actividades que nos tengan conectados aún a la actividad que necesitamos posteriormente en el ámbito académico, ¿ok? Entonces, estas actividades sí nos van a permitir también que al insertarnos nuevamente al ciclo académico, lleguemos mejor, ¿no? Con una mejor sensación, con un mejor sentimiento, con una mejor motivación, ¿sí? Como acá dice, ¿no? Tenemos que mantenernos activos, como por ejemplo también el deporte, podemos entrar a un trabajo, ¿no? De repente nos hemos dado tiempo de diciembre a mediados de enero, y sabemos todos que hay muchos trabajos, por ejemplo, por campaña, o sea, por verano, ¿no? Y los trabajos a los que podemos de repente postular, ¿no? En algún momento, que es parte, por ejemplo, de generar ingresos, y en el trabajo obviamente siempre nos va a demandar nuestra actividad, porque vamos a tener que relacionarnos con personas, vamos a tener que tener memoria de cosas que hacemos, vamos a tener que emplear de repente un poco de matemática no sé, de repente si trabajamos con dinero, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y como dice acá, ¿no? De repente algún estudio, no necesariamente un estudio de lo que estaba abocado a su carrera, ¿no? De repente un estudio de otra cosa que les interese, ¿no? Puede ser de repente, no sé, estudiar algún idioma, ¿no? O incluso el mismo hecho de repente de realizar algunas labores del hogar, ¿no?
que no solíamos realizar por los tiempos que no tenemos, ¿no? Porque es importante también esta colaboración del hogar, porque así tenemos una recepción mutua con nuestros familiares de que nos aportamos, de que nos queremos, de que queremos dar algo por el otro, ¿no? Y, y bueno, es necesario empezar con una pequeña rutina, como dice acá, para que mantengamos esta actividad, ¿no? Es necesaria la rutina. Un poquito sí es necesaria la rutina. Por más que necesitamos salir de ella, es necesaria, ¿no? La necesitamos. Sin esta rutina no podemos nosotros, como les dije, a través de esta rutina llegamos a nuestras metas, ¿no? A tener logros, ¿ok? Eh, listo, a ver. Siguiente. Realizar actividades que nos nutran como personas, ¿ya? Esto es muy importante. Y es muy importante porque realmente nos hace sentir tener una acción no solo con nosotros mismos, ¿no? Sino una acción con otras personas, ¿ya? Con otras personas. Y es importante que podamos siempre aportar socialmente algo, ¿no? Socialmente algo. Y no solo se trata de hacer una cosa en particular. Hay tantas causas que actualmente se apoyan, ¿no? Tantas, o incluso el mismo hecho, en este caso, por ejemplo, de trabajar en uno mismo. El hecho de repente preocuparme tengo aspectos de mi salud mental, tengo aspectos personales que quiero mejorar. Y esto me nutre como persona. Eso me nutre como persona. Entonces, pero muy aparte de eso también me nutren otras cosas, ¿no? Como les pongo aquí un poco para que suene también familiar, ¿no? O sea, que nutramos nuestro espíritu, que nutramos nuestros sentimientos. A mí me gusta mucho tratar de tener actividades que signifiquen apoyar a personas, en este caso, como acá les pongo, ¿no? Podemos ir a un albergue, a algún asilo, ¿no? Algún centro comunitario, porque hay voluntarios, ¿no? Y se apoya a veces hay un programa, por ejemplo, de aldeas, ¿no? Aldeas SOS. Por ejemplo, yo estaba en este programa durante la universidad y es muy grato, de verdad, a través de repente, en este caso de mi carrera, poder apoyar a estas familias, ¿no? Que no tienen de repente un acceso a, a de repente compartir con un psicólogo, ¿no? Y poder recurrir a él para solucionar ciertos conflictos de su vida cotidiana. Eh, a algún centro educativo también, ¿no? O un centro de discapacitados, incluso un refugio de animales, o sea, no necesariamente tiene que trabajar porque sé que cada uno puede tener preferencias diferentes en a quién quiere ayudar o con quién quiere compartir. A mí en general me gusta compartir con todo este tipo de actividades. Me gusta compartir con todo este tipo de actividades. Y cuando surjan la oportunidad, si es que tengo yo también la oportunidad, la posibilidad, ¿no? Sí, me gusta participar, porque sí es bonito poder dar cosas de uno, de repente sin esperar recibir algo a cambio. Y sí, realmente sí nos nutre, sí nos hace sentir mejores con nosotros mismos, hace que nuestra autoestima crezca, nos hace mejores personas, porque nos hace aprender también, nos hace aprender mucho. Yo he aprendido mucho de estas actividades porque de alguna forma he tenido la suerte que en el colegio que he estado siempre he buscado tener estas actividades de confraternidad, de compartir, de ayudar, y aunque no eran actividades que voluntariamente hacía, porque eran actividades, o sea, voluntariamente en el sentido no significa que yo no haya querido hacerlas, ¿no? Sino que no es algo como que yo he buscado para hacer. ¿No? Simplemente que es algo que se presenta porque es una actividad del colegio y siempre las he realizado con mucho gusto y me ha gustado mucho compartir con estas personas siempre. He aprendido de sus realidades, he aprendido de lo que ellos viven, ¿no? De lo que ellos viven como discapacitados, de lo que ellos viven como personas que no tienen recursos, de lo que ellos viven de repente desde el hecho de querer algunos, por ejemplo, en el refugio de animales
que ellos quieren aportar, pero lamentablemente también tienen que pensar en sí mismos y en que tienen que vivir, en que tienen que poder comprar sus cosas, ¿no? Entonces aprendemos mucho de las experiencias de las personas y nos hace también valorar cada una de las cosas que nosotros sí de repente tenemos. Y siempre es bueno aprender a valorar y darnos un tiempo de valorar las cosas que están a nuestro alrededor. Sobre todo, algo que me gusta recomendar bastante como psicólogo es que todos en algún punto, creo yo, nos llegamos a sentir tristes, ¿no? Que un poco coloquialmente le llamamos, estoy seguro que muchos de repente se van a reír, que tengo una crisis existencial, ¿no? Tengo una crisis existencial y nos sentimos tristes o molestos o frustrados, ¿ok? ¿Y qué es una de las cosas que me ha funcionado y le ha funcionado a muchas personas que les he recomendado? Es que en ese momento que empezamos a sentir esta crisis existencial, que de alguna forma sentimos que pierde sentido las cosas que hacemos, los esfuerzos que hacemos, las actividades que hacemos, o los logros que hemos tenido, sentimos que pierden el sentido total, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre que en ese momento nos pongamos a pensar y a valorar las cosas que pasan desapercibido, como por ejemplo el hecho de estar vivo, por ejemplo el hecho de tener una cama donde dormir, donde descansar, de tener la posibilidad de estudiar, de tener comida, de respirar, mirar, de poder escuchar, de poder caminar. Son, son cosas que pasan desapercibido porque nosotros las hacemos naturalmente. Pero cuando nosotros pasamos por estas cosas, estas actividades que nos nutren como personas, nos damos cuenta que hay mucha gente que no puede. Hay mucha gente que no puede caminar, mucha gente que no puede mirar, mucha gente que no puede hablar, mucha gente que no puede escuchar. Entonces, eh, realmente en este momento en que creemos que nuestra vida no tiene sentido es cuando tenemos que pensar en que hay tantas cosas que realmente sí tienen sentido en nuestra vida, que termina haciéndose muy pequeño aquella duda que nos generó este sentimiento de tener una duda existencial, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que de repente si llegan a ese punto, de repente en algún momento sentirse de esta manera, y obviamente más allá de ello también es bueno compartirlo con alguien, tener siempre alguien con quien compartirlo, no tiene que ser familiar, puede ser un amigo, ¿no? No hay problema de eso, pero también el hecho de la reflexión, ¿no? De la reflexión es importante, es muy importante. Y así, o sea, nosotros crecemos como persona a través de estas actividades que podemos realizar, porque al finalmente, o sea, les favorece a ustedes también, les favorece porque se van a sentir mejor, van a sentir que han aportado algo, que tienen un granito de arena, ¿sí? Que tenemos un granito de arena en esta sociedad. Y sobre todo también que a través de estos pequeños granitos de arena, que son todos ustedes, es que llegamos a crear cosas grandes. Cuando hablamos de una cultura en el país, cuando de repente escuchamos comentarios que de repente acá no tenemos una buena cultura de muchas cosas, bueno, cuando nosotros aportamos nuestro granito de arena, no es que no hacemos nada, porque es un poquito, hacemos mucho. Y es como las metas a corto, mediano y largo plazo, no lo voy a ver inmediatamente. Pero en el tiempo, las personas que se relacionen conmigo, no todas, de 10 personas que se relacionan conmigo, de repente 5 se van a contagiar de hacer esta misma acción. Imagínense, si son 10 personas, ¿ya cuántos son? 50 personas. Entonces, imagínense cómo su granito de arena aporta más allá de lo que han hecho directamente en esa actividad, sino aporta también porque transmite o contagia a las personas a realizar cosas, a querer crecer, a querer nutrirse también personalmente,
¿ok? Y sí, o sea, los va a hacer sentir mejor. Y sí, su granito de arena sí importa. Entonces, cada vez que yo me guardo la envoltura de lo que comí y me la guardo en el bolsillo, cada vez que pasa eso, significa que alguna persona se está contagiando de esta acción. Y otra persona también empezará a tomar esta acción. Y así poco a poco, las generaciones que vienen irán adquiriendo estas costumbres, por así decirlo. Y así iremos mejorando muchos aspectos sociales, y estamos hablando sociales a nivel de repente del Perú. O sea, estamos hablando a progresar de esta manera con acciones muy pequeñas. Entonces, nunca le quiten el valor a su granito de arena, chicos. Su granito de arena es muy importante, ¿ya? Así que sí, realicen estas actividades. Les va a ayudar mucho, les va a hacer sentir mejor y obviamente también les va a dar una nueva experiencia en su tiempo libre, ¿no? A ver, ¿alguien me puede comentar ahí para de repente si ha realizado alguna actividad así? Y de repente, chicos, también no necesariamente tiene que ser una actividad con una asociación o con una ONG o con un colegio, con una institución. A veces puede ser una acción con, con algo que no tenga que ver con eso, con ninguna institución, simplemente personal, o de repente algo muy familiar, ¿no? De repente tengo un familiar que, que tiene algún problema, que no está bien, que sufre alguna discapacidad o tiene dificultades en su hogar y voy y le apoyo y voy y le doy aquello que necesita en ese momento. Que de repente es compartir, que de repente es ayudarlo a realizar actividades que no le son tan fáciles de realizar. Y así también me nutro. Entonces no tiene que ser necesariamente una actividad grande, ¿no? Inscribirme a ir a limpiar el Amazonas. No, o sea, no, chicos, no tiene que ser así. O sea, no tiene que ser grande para que sirva. Puede partir desde estas acciones pequeñas. ¿Sí? Así es que no sé, chicos, a ver, alguien me comenta si de repente por ahí ha hecho algún tipo de estas acciones. Chicos y chicas, por favor, a ver, a que nos comenten si han participado en un tipo de voluntariado, de ayuda social, alguna labor social, una labor comunitaria que hayan desarrollado. Rescate de animales, nos dicen Javier. Ya, Creo que es la única persona. Ah, ya, dice, Buenas siempre tardes. me llevo mi basura a mi casa, limpiar parques. Hola, ¿me Buenas escuchas? tardes, ¿me escucha? Sí, sí, Bueno, no soy una persona que regularmente hace ese tipo de acciones, pero sí he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de en algún momento realizar, ¿no? ya, Voluntariados, como llevar quizás regalos o hacer chocolatadas, asentamientos muy alejados, ¿no? de mi comunidad. Y aparte, cuando ha habido huaico, siempre con un grupo de amigos hemos reunido víveres y hemos llevado a repartir. muy bien. Y tú misma que me das esta experiencia, cómo te has sentido, cómo te sientes de realizar esas cosas? O sea, de verdad, ¿no? Más allá de lo que yo haya dicho, de cómo normalmente nos sentimos o qué nos aporta a nosotros, realmente en tu experiencia, ¿qué has sentido al hacer estas cosas? La verdad es que la primera vez que fuimos a llevar chocolatada y juguetes, me sentí un poco estresada Ujú. porque es fácil, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Organizamos y llevamos ayuda, pero al momento de repartir los regalos, ordenar a los niños y esa emoción que sienten ellos, ¿no? Por recibir todos. Y me recuerdo que no alcanzó para todos y eso me hizo sentir un poco triste, pero a la vez empezamos a bailar y a hacer tipo un show también de baile, ¿no? Entonces, personalmente sí me sentí bien, pero me sentí bien cansada y también me estresé un poco. Ujú. Pero yo digo, posterior a esta actividad, ¿no? Ya cuando a uno le pasan las emociones, porque sí, o sea, de momento realmente no es fácil, ¿no? Necesariamente lidiar con esto, pero ya pasadas las emociones que genera de repente de estrés o de tristeza, ¿no? Como tú dices, de repente no le alcanzó para todos los niños, etcétera. Posterior a eso, ya pasada esta emoción, creo que sí te hace sentir una especie de satisfacción, ¿no? Y te hace sentir mejor contigo mismo.
Hola, ¿qué tal? Javier, no te escuchamos tu audio. Qué raro. Está ¿Nos abierto, pero... escucha? Ah, recién, Ya. recién. Ah, ya, listo. Entonces, ahora sí, como decía, emocionalmente siempre ese efecto emocional del momento es difícil, ¿no? Porque no siempre va a ser fácil lidiar con estas actividades, como les digo, y como su compañera misma ha comentado, ¿no? Pero creo que pasadas estas emociones directas de la actividad, creo que sí podemos ponernos a pensar en lo que hemos hecho y no sé, tú dime, creo que posterior a ello, ¿cómo te has sentido, no? O sea, ya pasadas estas emociones de tristeza, de estrés y todo, ¿has hallado algún tipo de satisfacción personal? ¿Has sentido algún tipo de también crecimiento, ¿no? Personal, tú como persona te has sentido mejor. También podemos invitar Javier que levanten la mano también para que nos puedan apoyar con esa pregunta. Ahí había levantado la mano alguien. Sí, Ven- sí. A ver, que, a ver, Ah, ya, no hay una puedo. persona, ahí está. Ya. Sí, ahí está. A ver, mm, ¿puedes hablar? Mm, Ah, a ver, acá dice, sí, claro, me sentí bien, tranquila después de realizar las actividades. No le permite activar el audio, dice. Ya, a ver, vamos Sí, que a... no se preocupe. Sí, sí. Mm, Pero ya, ya está. Entonces, sí, Buenas. sí, sí, sí. Realmente sí termina Ahí, ahí, resultando, ahí está, ya está. Sí, ya. claro, disculpe que no le haya contestado, pero no podía activar el audio. Y sí, definitivamente apoyo lo que usted eh, ha dicho. Yo sí me sentí bien y feliz por lo que hice, porque llevé una alegría más, ¿no? A los niños y también a esos hogares donde quizás tenían las esperanzas perdidas, ¿no? Porque lo perdieron todo, sus casas y todo ello. Sí. Muy bien. Entonces sí, realmente esto nos hace sentir mejor y alimenta nuestra autoestima, todo lo que les he conversado hace un momento, ¿no? Nos hace sentir mejor con nosotros mismos, hace sentir mejor también con cómo nosotros actuamos con otras personas, ¿no? Luego también esto influye en cómo nosotros respondemos con otras personas. Listo. A ver. De los mejores dibujos que he visto en mi vida. Sí, a ver. Sí, podemos continuar. A Ya. ver, Listo. ahí Ahora está. sí. Acá está. Continuamos a otra recomendación, ¿no? Procurar aprender nuevas cosas. Es necesario que desarrollemos nuevas habilidades, nuevas herramientas y nos va a hacer sentir mejor con nosotros mismos, aumentará nuestra motivación, nos va a brindar una oportunidad en la vida. Sí, sí, chicos. ¿Por qué? Porque creo que este tiempo, como les digo, es un tiempo que podemos emplear en actividades que no podemos realizar durante el semestre académico. Y por lo mismo, entonces lo podemos también aprovechar para aprender nuevas cosas, para desarrollarnos en nuevos aspectos de nuestra vida, ¿no? Acá tenemos diferentes imágenes. Podemos aprender de repente a cocinar, podemos aprender de repostería, podemos aprender de confección, ¿no? Hay tantas actividades de las que podemos aprender, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos aprender deporte y de repente al momento de aprender deporte, nosotros podemos a la universidad tratar de integrarnos al equipo de la universidad, de algún deporte o de danza o algún grupo artístico de la universidad o fuera de la universidad también. Y siempre nos va a abrir posibilidades, ¿no? El hecho de tener habilidades nuevas. Porque de repente en algún momento, o de repente durante el año, que yo aprendí a confeccionar, por ejemplo, aprendí a confeccionar y durante el año de repente quiero tener un ingreso, ¿no? Un ingreso para comprarme un sándwich, comprarme un helado, comprarme algo que me guste, darme un gusto durante el ciclo académico. Y luego de repente a través de confecciono ciertas cosas y las vendo, ¿no? Las vendo entre amigos, las vendo de repente a más personas, saco mi página en Facebook y vendo, pongo en Marketplace, ¿no? Y bueno, y empiezo a tener un ingreso, un ingreso de algo que me gusta, de algo que aprendí a hacer, y bueno, termina siendo útil, ¿no? Y deportivamente también, o sea, deportivamente termina siendo útil, ¿por qué? Porque te hace bien físicamente,
porque te sientes mejor contigo mismo. El deporte siempre te va a aportar autoestima, te va a hacer sentir mejor, ¿no? O sea, siempre el deporte, y obviamente, si es que practicamos el deporte de una forma más, no sé si llamarle profesional o de repente siempre buscando esforzarnos más, nos puede brindar oportunidades, ¿no? Como en el caso, como en mi caso, ¿no? Que yo he tenido oportunidades a través del deporte en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, he tenido oportunidades, becas, etcétera, y ha sido a partir de mi esfuerzo, porque yo tampoco he nacido sabiendo, en este caso yo soy de basquetbolista, ¿no? Entonces yo no he nacido sabiendo jugar básquet, pero mi esfuerzo terminó en esto, ¿no? Terminó en permitirme tener estas oportunidades en la vida. Entonces, sí, cada una de las actividades que aprendamos nos va a permitir crecer, nos va a permitir sentirnos mejor, nos va a abrir oportunidades, ¿no? Como les digo, siempre nos va a dar oportunidades. Y de repente oportunidades también de apoyar, ¿no? A través de alguna habilidad, ¿no? Porque al final terminan estando de la mano las actividades, ¿no? Porque de repente por acá puedo ver, media cortada, aunque sea. Aquí no sé si ustedes pueden ver, a una chica de clown pues de repente con un show de clown, ¿no? En este tipo de, como comentó su compañera, ¿no? Que hizo un show de baile. Estas cosas aportan también a otras personas, ¿no? Y de repente en el futuro aprendo también esto, que empiezo a estudiar y se vuelve un segundo ingreso, ¿no? En nuestra vida, de repente más allá de lo profesional, también algo que me guste hacer y entonces aprovecho de ello. Y de repente también en algún punto saco mi propia academia, mi propio lugar para enseñar también lo que yo he aprendido. Y así, en definitiva, siempre nos va a abrir oportunidades. Eh, por ahí, a ver, ¿quién me comenta alguna habilidad, herramienta que haya desarrollado? O de repente si alguno ya está emprendiendo, ¿no? Con aquello que ha aprendido. A ver si alguien por ahí puede colaborar conmigo, sea en el chat, sea con audio. Hola, Javier. ¿Podemos invitarles también al chat o levanten la mano para poderles aperturar el micro? ¿Ya pueden levantar la mano o escriben en el chat? Porque así estamos interactuando. Hay varias respuestas. Sí. Hay A un ver, acá me cuadro dice, estoy ahí. empezando a aprender a cocinar, también repostería, A ver, chicos y chicas, por favor, participen. Dice, a mí me la práctica hace del sentir fútbol. mejor practicar fútbol. Dice. Ajá. A ver, ¿quién más por ahí? De repente alguien Me que gusta cocinar, me dice. esté empezando a emprender, ¿no? A mí también, por ejemplo, me gusta cocinar bastante. Me gusta descubrir nueva música. Dice. Me gusta bailar. Alguien que esté emprendiendo algo, chicos, algún Estoy aprendiendo trabajo, un negocio. ver, Me gusta tocar guitarra, me gusta practicar vóley, me gusta cantar. A mí me encanta manejar autos, dice Michelle, mm, a ser más empática, me gusta jugar ajedrez, me gusta la repostería, me siento feliz realizando actividades que me ayuden con los demás, me gusta la costura, me gusta maquillar, dice, yo lo hice como mi segunda carrera, me gusta muy bien. manejar moto, me gusta la ciencia, me encanta cocinar, dice. Tenemos varias respuestas, Javier. Sí, muy bien. Gracias a todos por sus respuestas. Y quiero resaltar ahora la respuesta que vi en el chat, la de aprendí a ser más empática, porque estas también son habilidades, las habilidades sociales, ¿no? Y cómo me relaciono con las personas, mi empatía, mi solidaridad, son habilidades que también tenemos que desarrollar. Entonces, empecemos a aprender que tenemos que llevar de la mano estos aspectos emocionales, mentales, con lo físico, ¿no? Con lo que es tangible, ¿no? Aprendamos a combinarlo. Porque sí, o sea, no, tal vez de repente de ser empático no estoy generando ningún ingreso o me van a dar una beca de empatía o sea,
Probablemente no, ¿ok? Pero no saben lo importante que es ser empático en, en la sociedad. Porque realmente hay personas que no han desarrollado tanto su empatía y ahí es cuando vemos los problemas y de repente vemos y decimos, no entiendo cómo esta persona actúa así y es porque no desarrolló su empatía de repente, ¿no? Entonces sí, desarrollar estas cosas nos hace mejor, o sea, y nos hace bien, nos hace bien. Entonces sí es importante, muy importante, que podamos también desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Habilidades, se les ha llamado en algún momento habilidades blandas, ¿sí? Porque son habilidades que no son tangibles ni necesariamente visibles, ¿no? Sino que surgen a partir de situaciones como por ejemplo la relación con las personas. Entonces también, chicos, también es bueno que inviertan su tiempo en aprender o en cultivar estas habilidades o herramientas o estrategias también para que ustedes de repente puedan adquirir de repente una mejor inteligencia emocional, es decir, que sepan gestionar de mejor manera sus emociones, ¿no? Y todos, o sea, tratemos de aprender eso, ¿no? De repente yo como consejo que les doy, rápido respecto a la inteligencia emocional, es que no se trata de controlar las emociones, de manejarlas, ¿no? De agarrar y decir, está pasando esto y yo voy a agarrar la tristeza y la voy a sacar de acá. No, porque eso no va a pasar, o sea, no es real, no es real, chicos, no vamos a poder hacer eso. Y si lo hacemos, lo que estamos haciendo en realidad es apagar la emoción momentáneamente, pero a veces de repente yo apago algo y no se arregla cuando lo vuelvo a prender. Simplemente dejó de estar un momento. Entonces, lo adecuado es saber gestionar nuestras emociones. ¿Y cómo se gestionan? ¿Cuál es la realidad de la gestión emocional? La realidad de la gestión emocional es que yo sepa identificar lo que estoy sintiendo, me deje sentir, pero de forma adecuada. ¿Y eso qué significa? Que mi respuesta no sea eh, que que no transgreda a la otra persona, ¿sí? Que no tenga un efecto negativo en la otra persona. Como por ejemplo, a ver, esta situación, la más común, ¿no? Una de las situaciones comunes y de repente que como adolescentes, a todos ustedes, les puede surgir, ¿no? Cuando tienen pareja, el tema de los celos. O sea, es una mentira, ¿no? Que hay gente que no siente celos. Es gente que apaga los celos porque sabe que le hace daño. Entonces nuestro cerebro sí reacciona de esa manera. Nuestro cerebro cuando nos quiere proteger adquiere diferentes mecanismos de defensa. Uno de ellos es apagar emociones. Un mecanismo de defensa es apagar emociones. Ahora, los mecanismos de defensa son efectivos, sí, porque nos protegen y nos protegen de sentirnos mal, pero no siempre son adecuados. Y ahí es cuando entramos en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, de los celos. Los celos, para que todos entendamos, ¿ya? Para que todos entendamos y salgamos un poquito de este tema y así también pueda captar su atención, ¿ya? Los celos es un sentimiento natural de supervivencia, ¿ya? Es una emoción de supervivencia. Es una emoción primitiva, ¿ya? Es una emoción que naturalmente la sentimos. ¿Por qué? ¿De dónde surgen los celos? Los celos surgen de allá hace muchísimos años, cuando teníamos que subsistir, cuando teníamos que cazar para alimentarnos, cuando de esos tiempos surgen los celos. Y en los animales también existe. Pero, ¿cómo se representa esto, no? Psicólogo Javier, ¿no? Porque lo que se busca a través de los celos, que ustedes sienten, ¿no? Cuando sienten celos, ¿no? Que esa persona es solo para mí, que no quiero que esté con otra persona, etcétera. ¿Y de qué se trata los celos? Se trata de garantizar, de garantizar mi supervivencia, de garantizar que yo pueda seguir sobreviviendo, seguir existiendo, ¿no? Que yo pueda crecer en el sentido de tener en, si lo hablamos como si fueran especies, que la especie pueda subsistir, que mi especie pueda subsistir, ¿no? Mi especie Javier Rojas, yo quiero que subsista, ¿ya? Así, miremoslo de esa manera, ¿ya?
mi especie Javier Rojas yo quiero que subsista. Entonces, yo me quiero asegurar por ejemplo, mi reproducción, por así, ¿ya? Lo vamos a ver así, un poco como muy primitivo, ¿ya? Yo quiero asegurar mi reproducción, entonces con la persona con la que yo estoy es con la que yo he elegido y la que yo quiero reproducirme y la que yo quiero tener hijos y en la que yo voy a poder seguir avanzando en el mundo, ¿ya? Entonces, de ahí surgen los celos. Solamente que en el futuro nosotros siendo personas mucho más conscientes, ¿ok? Y personas que tienen capacidad de análisis, de discernimiento y que piensan también a través de las emociones, es que nosotros ya lo racionalizamos, ¿no? Sino que, ay, no, no quiero que esa persona quiera a otra persona, quiero que solo esté conmigo. Y así, en realidad, esos son los celos. Entonces, los celos sí existen porque siempre vamos a querer hacer que nuestra especie siga existiendo, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué es lo que sucede con esto cuando no gestionamos bien nuestras emociones? De repente alguien puede enojarse y al punto de terminar, de gritar a la otra persona, de tratarla mal, incluso de agredirla. Y esta es la mala expresión de las emociones. Entonces, ¿qué se hace con una buena inteligencia emocional? La persona va a sentir celos. Igual va a sentir celos, pero va a saber darse cuenta que está sintiendo celos en primer lugar y en segundo lugar que su respuesta tiene que ser adecuada porque de repente en ese momento no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo conscientemente y de repente es solo un malentendido, de repente es algo que es insignificante o de repente simplemente la otra persona se siente seguro con uno mismo y no pasa nada. Y no pasa nada con la situación que de repente yo me estoy imaginando que sucede. Entonces, esta es la gestión de las emociones. Saber que estoy sintiendo algo, no es que no lo estoy sintiendo, saber que estoy sintiendo algo, que sé pasarlo y que luego soy capaz también de ponerlo en un plano, poner mi emoción en un plano consciente y saber pensar ahora de lo que siento. Esto de verdad es así, esto está pasando así, es bueno para mí, no es bueno para mí, debo continuar, debo seguir, debo hablar, debo conversar. Entonces, esa es una buena gestión de las emociones, no significa no sentir, ¿ok? Entonces, sí, aprendamos muchas de estas cosas, nos va a servir de mucho, ¿ok? Ahora, eh, esta parte de las vacaciones es fundamental, ¿ya? Esta parte de las emociones es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para el retorno a la universidad. Sí, es necesario, ¿ok? Tenemos que utilizar estos últimos días para organizarnos, para prepararnos para las clases, ¿ok? Así que sí, acá como dice, no esperemos al último momento, ¿ya? Recuerda que si tomamos nosotros ritmo progresivamente, entonces vamos a poder realmente llegar con un hábito adecuado y no se nos va a hacer incómodo el volver a clases, ¿no? Que a veces cuando se nos hace muy pesado es que hemos vuelto muy de golpe. ¿No? Entonces tenemos que volver progresivamente las actividades académicas, a empaparnos del aspecto académico, de la universidad, del contexto de la universidad, ¿no? Entonces, y así nos vamos a poder adaptar al ciclo universitario, porque esta parte es muy importante. Esta palabra, adaptación, es muy importante que nos sepamos adaptar, porque siempre vamos a tener que adaptarnos a todas las situaciones que nos sucedan. Entonces vamos a pasar de habernos adaptado a las vacaciones, que es placentero, que es bonito, a adaptarnos a algo que de repente en algún momento nos genere estrés, adaptarnos a eso. Entonces, hacerlo progresivamente es mejor. Entonces, tenemos algunos consejos, ¿ok? Algunos consejos para poder adaptarnos. Por ejemplo, ordenar y balancear nuestra alimentación. De repente tuvimos un periodo en el que decidimos alimentarnos, de repente nos hemos dado más tiempo y aprendí a cocinar, aprendí a hacer repostería y todas las semanas hacía postres y todas las semanas comía postres. Pero no siempre, por ejemplo, el dulce nos va a ayudar al estudio, ¿no? O sea, el dulce por lo general nos va a dar una energía momentánea, ¿no? Una energía que dura el momento en que el dulce puede actuar en nuestro cerebro hasta que se acaba y luego viene por así decirlo, un bajón.
Entonces no me resulta efectivo esto. Entonces empiezo a ordenar, a balancear mi alimentación y así también ya me voy acostumbrando al ritmo de la universidad y en la universidad ya tengo que alimentarme diferente y mi alimentación obviamente va a influir mucho en cómo me desarrollo académicamente, sí influye también. ¿Listo? De ahí, identifiquemos a nuestros profesores y a nuestros compañeros, ¿no? Porque yo sé que todos tenemos ya un grupo de compañeros con los que solemos hacer nuestros trabajos grupales, con quienes solemos compartir en clases, fuera de clases, profesores que ya conocemos, profesores que de repente aún no conocemos, pero nos va a tocar trabajar con ellos. Entonces, darnos un tiempo para identificar con qué personas me voy a relacionar en el momento del estudio es muy importante. ¿No? Y de repente ya coordinar con mis amigos, oye, hay que meternos a este horario, hay que inscribirnos a este horario, pero hay que estar juntos, porque sí, o sea, esas preferencias son necesarias porque de repente yo sé que con esta persona me siento cómodo de trabajar, yo sé que esta persona sí trabaja, sé que esta persona no trabaja, sé que, entonces, ya identificando estas cosas, ya sé cómo voy a poder desarrollarme a lo largo de mi ciclo académico. Al igual que con los profesores de repente ya sé cómo es este profesor, ya, o de repente no lo conozco a este profesor, pero amigos de grados mayores me han comentado que es así, entonces yo ya voy preparado un poco a lo que viene, ¿no? Entonces es una forma de prepararse, de ir previniendo, ¿no? Luego, este, corrobora tu horario, mantente al tanto de cualquier cambio, porque puede surgir de repente que por un tema de docentes o por un tema de disponibilidad de ambientes en la universidad, se haga un cambio, ¿no? En el horario de última hora. Entonces, es bueno estar de repente atentos a eso y saber, entonces, ¿no? Cuál es mi horario, ¿no? Empezar a verlo, a aprenderlo, a tenerlo en algún lugar presente. De repente lo tengo en mi teléfono, de repente lo tengo en una hoja pegada en mi cuarto o en la cocina, o en la sala, o en algún lugar, ¿no? Entonces así también ya voy haciéndome la idea de que tengo que respetar, ¿no? Un poco esa rutina. Reconocer las emociones es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer qué estoy sintiendo, eh, qué estoy sintiendo, ¿no? Frente a este regreso de clases, si me siento muy ansioso, si tengo este miedo de equivocarme, si tengo de repente, no sé, estoy feliz, estoy molesto porque me tocó un profesor que no me gusta. Entonces, reconocer estas emociones me va a ayudar a volver mejor a clases porque ya estoy preparado, ¿no? Ya no estoy esperando a que llegue el momento para resentir a última hora y de repente que no me permita gestionar bien mi emoción, justo lo que hablábamos, que no me permite gestionar bien las emociones. De repente algún amigo con el que tuve problemas, de repente está en mi salón, o alguna amiga con la que tuve problemas, está en mi salón. Entonces no puede depender de repente de esa situación porque es una situación inevitable, porque no le vamos a prohibir que esté en el salón, ¿no? Ni vamos a dejar de verlo porque habita en nuestro mismo círculo y tuvimos un problema con esa persona. Entonces, si nosotros ya tenemos conocimiento de que esa persona va a estar ahí, ya podemos ir pensando e ir reconociendo, esto me hace sentir, así me siento con esto, y posterior a ello decir, bueno, creo que la mejor forma de asumirlo es esta, o de repente mejor converso con esta persona y me disculpo, o de repente no necesariamente disculparme para volver a ser su amigo o para volver a ser cercanos, ¿no? De repente fue algo que no me gustó, que me molestó mucho, pero sí al menos para sentirse en paz, para sentirse tranquilo, para poder compartir el mismo ambiente sin problemas. ¿Ok? Entonces, sí, reconocer las emociones es muy importante para nuestro regreso a clases. Luego, empezar a establecer una rutina, ¿no? Madrugar antes del regreso, porque si nosotros vamos estableciendo una rutina de repente ya de despertarnos más temprano, sabiendo que tenemos clases temprano, o de repente durmiendo a horas más adecuadas, porque sé que nos podemos permitir desordenar un poco nuestro sueño en las vacaciones, ¿no? Pero ya volviendo, es importante que podamos nosotros tener muy en cuenta, ¿no? un buen tiempo de descanso, de sueño, dormir bien, ¿no? Y también el hecho de madrugar, ¿no? Acostumbrarnos a despertarnos temprano, que de repente a veces por más que dormimos desde las, no sé, desde las 9 de la noche y me voy a parar temprano y me siento muy cansado, es porque aún no me acostumbro, ¿no? A ese momento, a esa hora de despertar. Entonces, ya y yendo adquiriendo un hábito en esto, poco a poco, entonces, si yo ya me voy acostumbrando a esto, ya listo. Cuando lleguen las clases,
y me tengo que parar temprano, es como si nada. Entonces ya no me genera un estrés eso, y ya sí. Entonces poco a poco las cositas que ya hemos ido hablando antes, se van sumando a las actividades que podemos hacer o a las cosas que podemos hacer para nuestro regreso a clases, ¿no? Entonces nos evitamos el estrés de sentirnos mal o de sentirnos incómodos por despertarnos temprano, ¿ok? Entonces, y nos lo ahorramos con ir estableciendo una rutina. Luego, bueno, no faltar a las primeras clases, que son las más importantes, donde nos va a explicar en general cómo va a funcionar, ¿no? Todo en respecto a nuestro estudio. Evitar tener prejuicios sobre nuestro rendimiento, ¿no? De repente el año pasado no me fue tan bien o el anterior semestre no me fue tan bien y ahora yo entro pensando en que me va a ir mal, ¿no? O que no me va a ir tan bien. Entonces, mejor yo lo que hago es evitar este prejuicio y decir, bueno, esta es una nueva oportunidad y voy a empezar de cero. Hacer nuevos amigos es muy importante porque también de repente no me va a tocar con ningún amigo con los que normalmente me relaciono, entonces necesito hacer nuevos amigos. Necesito estar dispuesto por lo menos a hacer nuevos amigos al momento de que inicie mi ciclo académico y así yo pueda tener un grupo con quien pueda trabajar, con quien pueda juntarme en esa hora de clases, porque es necesario también tener un grupo con el que compartir en clases, ¿no? Porque también nos hace sentir bien, nos hace sentir que tenemos apoyo, ¿no? Y por último, investigar, ¿no? Investigar también es necesario, de repente ya ir leyendo algunos artículos sobre nuestra carrera o sobre el curso que nos toca. Nos vamos empapando poquito a poquito de lo que nos viene con el ciclo académico. Entonces, eso también nos va a ayudar a volver en ritmo. O sea, la idea es entrar en ritmo a clases, entrar un poco en ritmo. Y no significa de estar estudiando, estar leyendo, no. O sea, significa de ir adquiriendo ciertos hábitos que tenemos en el periodo académico para que cuando nosotros empecemos no sea tan chocante, no sea estresante, no sea incómodo, sino que sea más familiar, sea más natural este regreso a clases, ¿no?